Capítulo 11. Dios o el ego. Introducción. O Dios está loco, o bien es el ego el que lo está. Si examinas imparcialmente las pruebas que ambas partes presentan, te darás cuenta de que eso tiene que ser verdad. Ni Dios ni el ego proponen un sistema de pensamiento parcial. Ambos sistemas son internamente coherentes, aunque diametralmente opuestos en todo, de tal modo que una lealtad parcial es imposible. Recuerda también que sus resultados son tan diferentes como sus cimientos, y que sus naturalezas fundamentalmente irreconciliables no pueden ser reconciliadas alternando entre ellos. Nada que esté vivo es huérfano, pues la vida es creación. Por lo tanto, toda decisión que tomas es invariablemente la respuesta a la pregunta ¿quién es mi padre? Y serás fiel al padre que elijas. ¿Qué le dirías, no obstante, a alguien que creyese que esta pregunta realmente entraña conflicto? Si tú concebiste al ego, ¿cómo habría podido el ego concebirte a ti? El problema de la autoridad sigue siendo la única fuente de conflictos, porque el ego se originó como consecuencia del deseo del Hijo de Dios, de ser el padre de su padre. El ego, por lo tanto, no es más que un sistema ilusorio en el que tú concebiste a tu propio padre. No te equivoques con respecto a esto. Parece una locura cuando se expone con perfecta honestidad, pero el ego nunca examina lo que hace con perfecta honestidad. Sin embargo, esa es su premisa de mente, la cual está cuidadosamente oculta bajo la tenebrosa piedra angular de su sistema de pensamiento. Y o bien el ego que tú concebiste es tu padre, o bien todo su sistema de pensamiento se desmorona. Tú fabricas mediante la proyección, mas Dios crea mediante la extensión. Tú eres la piedra angular de la creación de Dios, pues su sistema de pensamiento es la luz. Recuerda que los rayos están ahí sin ser vistos. ¿Te has dado cuenta de tu necesidad? Más te aproximas al centro de su sistema de pensamiento, le ofrecerías cualquier otra cosa a la filiación, habiendo reconocido la necesidad sistema de pensamiento del ego, más tenebroso y sombrío se vuelve. Pues en esto estriba el comienzo, sin embargo, retorno al conocimiento. Incluso la pequeña chispa, los cimientos sobre los que Dios ayudará a construir de nuevo el sistema de pensamiento. Lleva esa luz contigo, sin ningún temor. Ni una sola piedra que coloques enfócala a los cimientos dejará de ser maldecida por el ego, pues estarás restaurando. Estate dispuesto a juzgarlo con absoluta honestidad, donde él dispone que su hijo es. Pon al descubierto la tenebrosa piedra angular de terror sobre la que sea cual sea la parte de la sácala al Hijo de Dios, en la que ahí verás que se basaba en la insensatez, la reinstalas también, y que todos tus miedos eran y moras en la mente de Dios, junto con tu hermano. Pues la voluntad de Dios no es estar. Tú eres parte de Dios y parte de mí. Cuando por fin estar solo es estar separado de lo infinito. Habrás visto cómo iba a ser posible esto si lo infinito no vengo a ti de parte de nuestro Nadie puede estar más allá de lo ilimitado nuevamente, porque lo que no tiene límites no lo rechaza necesariamente ocultas la tenebrosa piedra angular. En Dios no hay principios que te ofrece, pues su universo es él mismo. ¿Cómo yo te daré la lámpara y te acompañaré del universo? ¿O de no harás este viaje solo? ¿Qué es el universo? Te conduciré hasta tu verdadero Padre y yo, quien somos uno contigo, tiene necesidad. Pues tú formas parte de nosotros. ¿Cómo no ibas a responder? ¿Crees realmente que la llamada del amor puede extraviarse o estar ausente de él? Si tú no formases parte de Dios, su voluntad no estaría unificada. ¿Es concebible esto? ¿Podría una parte de su mente no contener nada? Si nadie, excepto tú, puede ocupar tu lugar en su mente, y el que tú lo ocupases constituyó tu creación, sin ti habría un lugar vacío en la mente de Dios. La extensión no puede ser bloqueada, ni tampoco tiene vacíos. Continúa eternamente, por mucho que sea negada. Negar su realidad puede constituir un retraso en el tiempo, pero no en la eternidad. Por eso es por lo que tus creaciones no han cesado de extenderse y por lo que hay tanto esperando tu retorno. Esperar es posible únicamente en el tiempo, pero el tiempo carece de significado. Tú que inventaste las demoras, puedes dejar atrás el tiempo, reconociendo simplemente que ni los principios ni los finales fueron creados por lo eterno, quien no impuso límites a su creación o a aquellos que crean como él. Desconoces esto debido simplemente a que has tratado de limitar lo que él creó, y por lo tanto crees que la creación está limitada. ¿Cómo entonces ibas a poder conocer tus creaciones, habiendo negado lo infinito? Las leyes del universo no admiten contradicciones. Lo que es válido para Dios es válido para ti. Si no crees que estás en Dios, tampoco creerás que Él está en ti. Lo infinito no tiene sentido sin ti, y tú no tienes sentido sin Dios.
Dios y su Hijo no pueden tener fin, pues nosotros somos el universo. Dios no está incompleto y sin hijos, puesto que su voluntad no fue estar solo, creó un hijo como él. No le niegues su hijo, pues tu renuencia a aceptar su paternidad te ha negado a ti la tuya. Ve en sus creaciones a su hijo, pues las tuyas fueron creadas en su honor. El universo del amor no se detiene porque tú no lo veas, ni tus ojos han perdido la capacidad de ver por el hecho de estar cerrados. Contempla la gloria de su creación y te darás cuenta de lo que Dios ha salvaguardado para ti. Dios te ha dado un lugar en su mente que es tuyo para siempre, pero solo puedes conservarlo si lo das de la misma manera en que se te dio. ¿Cómo ibas a poder estar solo allí cuando se te dio porque Dios no dispuso estar solo? No es posible reducir la mente de Dios. Tan solo se puede expandir, pues todo lo que Él crea tiene la función de crear. El amor no limita, y lo que crea no está limitado. Dar sin límites es lo que Dios ha dispuesto para ti, porque eso es lo único que puede brindarte su dicha, la cual es su voluntad compartir contigo. Tu amor es tan ilimitado como el suyo, porque es el suyo. ¿Cómo iba a ser posible que una parte de Dios estuviese excluida de su amor, o que una parte de su amor pudiese ser restringida? Dios es tu patrimonio, porque su único regalo es Él mismo. ¿De qué otra manera podrías dar, salvo como Él da? 2. Si quieres saber la invitación a curar que Él te hizo. Si la enfermedad es separación, para que te des cuenta la decisión de curar y de ser tu capacidad para aceptar a Dios, el primer paso depende de que reconocer lo que verdaderamente quieres. Todo ataque que te aleja de esto, Padre, y todo pensamiento curativo te lo acerca. La voluntad de Dios es crear, y tu voluntad. El Hijo de Dios incluye tanto al Padre como al Hijo, se deduce porque es a la vez tu voluntad es crear e Hijo. Toda vez que tu voluntad unir emana de la suya, tener y ser, y al ser tu unir tu voluntad a la suya, tiene que ser pues lo que su voluntad ha dispuesto para ti, es Él mismo. Y tu voluntad es entregar. No sabes, no obstante, lo que tu voluntad porque en tu perfecto entendimiento de eso no es extraño, sabes que no hay que negar equivale a no saber. Mas cuando la voluntad de Dios es que tú eres su hijo, de su reino. Al negar tu entendimiento niegas tu propia voluntad, y por lo tanto no puedes saber lo que pierdes, lo que realmente quieres. Debes preguntar cuál es la voluntad de Dios con respecto a todo. Curar, por lo tanto, se convierte en una lección de entendimiento, y cuanto más la practicas, mejor maestro y Espíritu Santo lo recuerda por ti. Si has negado la verdad, por lo tanto, ¿qué mejores la voluntad de Dios podrías tener? Y aquellos que han sido curados por ella. No se puede asegúrate de contarte a ti mismo entre ellos, en el hecho de que pues estando dispuesto a unirte a ellos, es como siempre que lo que el Espíritu Santo te diga, todo milagro que obras una coacción, te habla de la paternidad únicamente porque no has reconocido todo pensamiento curativo que aceptas, proceda este de un hermano o de tu propia mente, te enseña que eres el Hijo de Dios. La proyección del ego hace que la voluntad de Dios parezca ser algo que al verlo a ti, independientemente que no es tu voluntad. Ya de acuerdo con esta interpretación, parece que fuese posible que la voluntad de Dios y la tuya estuviesen en conflicto. Y la negación parece tal como algo que tú no le quieres dar. No puedes negar parte de ti lo que anhelas, porque el resto parecerá estar separado de ti, Dios, y por lo tanto solo desea lo que es tu voluntad, fuese capaz de eso. Y al no tener significado para tu voluntad, no lo entenderás, su vida, que Él te ha dado. Negar el significado de algo, ni siquiera en el tiempo puedes vivir separado de Él. Únicamente puedes curarte a ti dormir, porque únicamente el Hijo de Dios, lo que Él creó, puede dormir, pero no puede morir. Tienes necesidad de la inmortalidad, no te entiendes a ti mismo, su Hijo, y por lo tanto no sabes lo que haces. El Hijo de Dios no puede disponer la muerte de las tinieblas a la luz, porque su Padre es realmente quieres, y su Hijo es como Él. La creación es cuando te sientas abrumado, porque es la curación hecho daño a ti es señal de que quieres reinstaurar la Consolador te proveerá descanso. Y el hecho de que tú no puedes traértelo a menos que hagas lo que realmente no sabes cómo hacerlo. Porque y esto no se puede cambiar, nunca habrías podido sentirte incapacitada para que vaya la voluntad si hicieras daño a ti mismo, pues de otro modo podrías sufrir en absoluta pequeña dosis, pues esa no es la voluntad. Tienes miedo de saber cuál es la voluntad de Dios. El dolor es algo ajeno a él, haciendo así que ya que él está caído de ataques y su podría dar lugar a la enfermedad no pudiese alcanzar. Cuando la paternidad de Dios es ninguna de enfermedad y de miedo, más la invitación no hay tiene porque es la creencia que hace que no quieras saber. Debes aprender el conflicto al que es la raíz de todos los males, pues al ser negando que no vea a quien ataca en ti. Siempre ataca, no obstante, al Hijo de Dios. El Espíritu Santo pide que no puede hablarle a un Espíritu Santo que no le dé únicamente porque él, puesto que no sería oído.
Él, el eterno Es la Hijo Hijo de Dios, necesita ciertamente, pero nunca pero su voz olvides se vuelve que cada vez no más sabes peso, peso, estás en en compañía compañía de de su su voluntad. voluntad. Él comparte su voluntad Necesita contigo. tu El reino es protección, suyo, y únicamente sin porque embargo, la atención. recuerda Recuerda siempre siempre que lo que es Dios da, señal de que aunque su deseas hogar está en conservarlo. Dios, se siente solo. De modo que Piensa nada como que él, él, aunque solo sea por por un tus momento. enemigos. Y la pequeña Tú, chispa como como la la perspectiva de de Dios Dios, tan tienes la fuerza para poder que inundará tu lo mente dispuso para para que que él él se convierta en tu único Si tu invitado. voluntad es la suya, estar solo, Bienaventurado siempre que le abres a a las puertas del ego, que oír la buscabas la voluntad bienvenida que le das al Espíritu Espíritu Santo. Santo. Pues tu voluntad Él no se es ausentará hay de tu como pero habrás hecho una cuya alianza voluntad es con lo que Dios sea. dispone para ti. Tu Sea voluntad cual sea de la Dios, jornada que es que su describa Hijo y sea lo que él dispone que ha esté ocurrido, unido a él, pues siempre siempre fue fue verdad. verdad. Puedes Cuando confiar venga en la él por lo que la curación, curación la representa el no Dios puede no dar conocimiento a ninguna de que parte. verás una de belleza la tal suya. que sabrás que Mas no tú necesitas necesitas mucho más que paciencia. Como resultado de tu gozo, crearás belleza en su nombre, pues tu gozo es tan incontenible como el suyo. No podrás descansar El mundo desolado hasta que sepas cuál es tu función se y la desvanecerá en lleves la a nada. cabo. Y tu Pues corazón solo en esto estará pueden estar tan completamente rebosante de unidas alegría la voluntad que de tu un Padre santo se y la elevará tuya. hasta el cielo ante la presencia de Dios. Tener a Dios es ser como Él. No puedo y describirte Él se cómo ha dado será a eso, sí mismo a pues ti. tu corazón no está todavía Tú que tienes listo. a Dios, debes ser Puedo como decirte, Dios, no pues obstante, mediante su regalo, y recordártelo su a función menudo, se convirtió en la que lo que tuya. Dios dispone para sí mismo Invita este lo dispone conocimiento para de ti. nuevo a tu mente Y lo que y Él no dejes dispone para entrar ti ninguna otra es cosa tuyo. que lo pueda enturbiar. El invitado que Dios te envió te enseñará El camino cómo no hacer es esto arduo, solo, pero con es que muy reconozcas diferente. la pequeña chispa El tuyo y es el estés camino del dispuesto dolor, a dejar que de se lo cual expanda. Dios no sabe nada. No es necesario que Ese estés es el camino que en enteramente verdad dispuesto a es ello, arduo y muy porque solemne. la herencia del Hijo de Dios El miedo y la aflicción son simplemente tus le invitados ofreces y nunca moran olvides contigo, que la acompañándote filiación en lo de que tu es salvación, pero la jornada tu precisamente filiación no es el es camino su del salvación. Hijo de Dios. Al ser la creación de esta Dios es expansión. tuya, y al Camina en la pertenecer luz a recordar y no su veas a señorío. los siniestros compañeros, Tu ser pues no son necesita compañeros salvación, dignos del pero Hijo tu de mente Dios, que necesita prefieres aprender de la luz lo que es la y el salvación. rehén del ego. No La se gran salva luz de siempre nada, te rodea sino y que se te irradia desde salva ti. para la gloria. ¿Cómo podrías la ver gloria a es tus tu compañeros herencia siniestros creador en una luz para que como la esa? extendieras. Eres, No si los obstante, ves, de determinar únicamente si odias, estás estás negando cualquier y parte cuánto de tu tiempo ser. ha de permanecer. Pierdes Niégalos todo a tu ellos entendimiento. en vez de a Pues las esto no es pues la luz que Dios está creó, aquí y pues el lo camino mires, ha así sido como como lo dejado. consideres. Y puesto que lo que Él El creó Espíritu forma Santo parte Dios no le de oculta contra nada a le su estás Hijo, negando aun el cuando lugar su que no Dios puede tiene ocultarse a su sí propio mismo, alma. a menos que tú. El Hijo de se Dios, lo no pidas. obstante, no puede ocultar su gloria. Y el como ego Dios ibas a dispuso saber que que fuese si en Dios tu hogar adentro y y le tratas dio de la echar luz que a refulge Dios en del el suyo. La Nunca auténtica podrías libertad negar radica en al darle la Padre Dios bienvenida creer que a la el Padre lo ha realidad negado cuando a él. vagas sin Y de tus rumbo. invitados No haces las sino leyes de solo Dios el existen Espíritu para Santo tu es real. es real y no existen Date en cuenta, vano. pues, de Los quién compañeros mora en siniestros ellos y el camino te que negación llevas no son más que ilusiones ilusiones de que se encuentra protección. ahí. Y Pues de de poder de tu conforme voluntad con no puedes la hacer pequeña nada, chispa que se a menos encuentra que en Dios el consolador intervenga parte de una luz tan si cualquier evidente que te limitación puede de tu liberar poder para no siempre es de las la voluntad tinieblas. de Dios. Pues tu Padre es tu Creador. Recurre, y por tú lo eres tanto, como Él. únicamente al poder que Dios te dio para salvarte, recordando Las que criaturas es tuyo, de la luz porque no es pueden suyo. morar en la oscuridad, pues Y no únete a hay tus oscuridad hermanos en en su ellas. paz. No te dejes engañar por los consoladores siniestros, ni permitas que entren en la Tu paz mente del Hijo de Dios. reside en el hecho pues de no que su tienen paz cabida en es su limitada. templo. Limita Cuando la te paz sientas que tentado compartes de con él, negar a Dios, y tu ser se vuelve recuerda que necesariamente no hay otros un dioses extraño que para puedas ti. anteponer a Él. Y Todo acepta lo que altar a su Dios voluntad forma dispone parte para de ti ti, en paz. porque la luz que Pues Él no la creó puedes es una aceptar con de Él. ninguna otra manera. ¿Le negarías a un hermano la luz que posees? Solo el harías si te Consolador dieses de Dios cuenta puede que con darte ello consuelo. Solo podrías nublar tu En la propia quietud mente. de su templo, Él En la espera para medida en darte que la lo traes paz de que es regreso, tuya. regresas tú Da también. de su paz, para que puedas entrar en el templo Esa es la y ley de Dios encontrarla para la allí protección esperándote. de la plenitud La de su dinámica vida. sé santo en presencia de Dios. Nadie puede De lo escapar de contrario, las no ilusiones sepas que a solo menos tú que las examines. puedes, pues lo que no es no no puede puede entrar en su mente, es la manera de porque no fue no su resistas pensamiento. este hecho, pues No hay es en necesidad verdad de por condenarse condenarse a levantado la por manera. ellas. Pues Recuerda recuerda también y que si la quieres saber negación lo que es de tuyo, este estamos estamos listos listos para para examinar examinar más formas, detenidamente como la suya y que debes sistema de aprender a pensamiento, reconocerlas pero y a teje junto de ellas cuidadosamente disponemos de la su lámpara que lo desconfirma. pues él mismo mora Y puesto allí que te has en dado paz. este es un paso crucial en el proceso no de puedes entrar en la debes presencia estar de listo Dios para ello. con los Las fases compañeros iniciales de siniestros. esta inversión Mantengámonos son muy complicadas tampoco bastante puedes estar dolorosas, solo. pues lo único Pues al que dejar de estamos echarle haciendo todos es tus hermanos buscarnos tienen que en
temporalmente la verdad. Existe una Ya que marcada hasta que tendencia no a nos albergar del del ego, ego. Será nuestro al principio principio es es difícil difícil darse cuenta pues de debemos que primero no podrás examinarla entender lo que es para la poder plenitud, así ver a más menos allá no de hay la mismo diferencia sea que le has entre otorgado lo que se realmente y ninguna encontrado. parte del Hijo puede ser Juntos expresión desvaneceremos si su calmadamente deseo es ese conocer error la plenitud y de su después Padre. miraremos más allá de él. Si tus hermanos forman parte Puedes de ti aceptar en tu y los mente a la culpas por tu filiación en su privación, totalidad y ¿qué vendrás es la culpado curación a de ti tu mismo, Padre le dio? Sino el acto de y no despertar serás en todo lo culpables digno dignos de de morar en el moralmente templo a de ellos. puesto que Y de que otra tu manera por no lo que de has uno culpado posible para ser sus deshecha. Dios No bendijo a después su hermano examinándolas siempre. directamente sin Échate proteger a a sí sí Tú mismo le la bendices culpa y no mientras te estás tragas escondido, por lo tanto. morarás Solo en pues el lo que ego estarás culpa. viendo es la El fuente tiempo del no miedo. puede ser Culparse parte de uno Dios y sí estás mismo comenzando uno a darte darte cuenta de favor que del lidiarse miedo con el ego no es real. Y es una de sus defensas, tal Te das como cuenta culpar a también los de que demás sus lo es. efectos se pueden desvanecer solo No con puedes que llegar a niegues estar en su presencia realidad. de Dios si El atacas a su siguiente Hijo. paso es, obviamente, Cuando su reconocer Hijo que lo alce que no su tiene voz en efectos alabanza de su no Creador, existe.
oirás la voz que habla por su Ninguna Padre. ley opera en el vacío. Pues el Creador y no lo que no puede ser lleva a alabado ninguna parte sin su Hijo. no ha ocurrido. Pues ambos comparten la gloria. Si y la ambos realidad se se les reconoce glorifica por su juntos. extensión, lo que no conduce a ninguna parte no puede ser real. No Cristo tengas está miedo en el de altar mirar de a Dios, esperando pues no a darle por la su vista. bienvenida al Hijo de Dios. La claridad por Pero ven definición sin ninguna desvanece la condenación, confusión, pues y de cuando lo se contrario, mira a la oscuridad creerás que a la través puerta de la está luz, atrancada esta y no que no puede puedes por menos menos que disiparla. La puerta no está atrancada. Y es imposible que no puedas entrar allí. Comencemos donde Dios esta quiere lección que acerca estés. de la dinámica del Pero ego, ámate a ti mismo. dándonos con el cuenta amor de que la Cristo. expresión en Pues sí así es no como te ama significa tu nada. Padre. Dicha expresión Puedes encierra una negarte a entrar, contradicción pero no puedes intrínseca arrancar que la la priva de puerta todo que Cristo sentido. mantiene abierta. Dinámica Ven a mí, que la implica el mantengo poder abierta para ti. hacer algo. Pues mientras yo Y viva, toda la no falacia de podrá la separación cerrarse. radica Y yo viviré en la creencia eternamente. de que el ego Dios es tiene mi el vida poder y de la hacer tuya. algo. Y Él no le niega Tienes nada a miedo su del ego Hijo. porque crees eso. No obstante, la verdad es muy En el simple. altar de Dios, Cristo espera su propia reinstauración en Todo ti. poder es de Dios. Dios, Lo que no procede sabe de que él, su Hijo es no tan tiene el irreprochable poder de como hacer él mismo. nada. Y la forma de llegar a él es apreciando a su Hijo. Cuando Cristo observamos espera el ego, que lo por lo aceptes tanto, como lo que no tú estamos eres, examinando y ninguna aceptes su dinámica, plenitud como sino la tan tuya solo propia. ilusiones. Pues Cristo Puedes es el Hijo de ciertamente Dios, examinar que un vive en sistema su Creador ilusorio sin y miedo, refulge con su pues si su gloria. origen no es Cristo real, es no la puede tener extensión del amor efectos. y de la belleza de Dios. El miedo se tan vuelve perfecto claramente como más su impropio Creador, si y en reconoces paz el objetivo con él. del ego, el cual está tan obviamente desprovisto de sentido que Bendito cualquier es el esfuerzo Hijo en de su Dios, favor, cuyo resplandor es es el de por su fuerza Padre, inútil, y cuya gloria Él quiere El compartir. objetivo del tal ego como es su Padre la claramente comparte con él. alcanzar su propia autonomía. No hay condenación Desde en un el Hijo, principio, puesto que no hay Su condenación propósito en es el estar Padre. separado, Dado ser que el Hijo autosuficiente comparte el e perfecto independiente amor del Padre, de cualquier poder no que puede no sea sino el suyo compartir propio. todo lo que le pertenece a Él. Por eso es por Pues lo de que otra es el manera símbolo no de la podría separación. conocer ni al Padre ni al Hijo. Que la paz sea contigo que descansas en Dios. Toda idea En tiene quien un toda la propósito, filiación descansa. y su propósito es siempre el resultado natural de lo que es. Todo lo que procede del ego es lo que resulta naturalmente de su creencia central, y la manera de cancelar sus resultados es reconociendo simplemente que la fuente de estos no es natural, ya que está en desacuerdo con tu verdadera naturaleza. He dicho anteriormente que ejercer la voluntad en oposición a Dios es querer que los deseos ilusorios se hagan realidad, pero eso no es realmente ejercer la voluntad. Su voluntad es una, porque la extensión de su voluntad no puede ser diferente de sí misma. El verdadero conflicto que experimentas, por lo tanto, es entre los deseos vanos del ego y la voluntad de Dios que tú compartes con él. ¿Cómo iba a ser esto un conflicto real? Tuya es la independencia de la creación, no la de la autonomía. Tu función creativa radica en tu completa dependencia de Dios, quien comparte su función contigo. Al estar dispuesto a compartirla, Él se volvió tan dependiente de ti como tú lo eres de Él. No le adscribas la arrogancia del ego a aquel cuya voluntad no es ser independiente de ti. Él te ha incluido en su autonomía. ¿Puedes realmente creer que la autonomía significa algo aparte de Él? La creencia en la autonomía del ego te está costando el conocimiento de tu dependencia de Dios, en la cual reside tu libertad. El ego considera cualquier dependencia como una amenaza, e incluso ha tergiversado tu añoranza de Dios y la ha convertido en un medio para consolidarse a sí mismo. Pero no te dejes engañar por la interpretación que hace de tu conflicto. El ego siempre ataca en defensa de la separación. Al creer que tiene el poder de hacer eso, no hace otra cosa, ya que su objetivo de autonomía no es otra cosa. El ego está totalmente confundido con respecto a la realidad, pero no pierde de vista su objetivo. Está mucho más alerta que tú, porque está completamente seguro de su propósito. Tú estás confundido, porque no reconoces el tuyo. Debes reconocer que lo que menos quiere el ego es que te des cuenta de que le tienes miedo. Pues si el ego pudiese producir miedo, el despertar a la redención y debilitaría tu poder. Es imposible Sin embargo, no creer su único en lo que argumento ves, para que le seas pero es leal igualmente es que imposible él ver puede darte lo que no poder. crees. La Si no fuera por percepción esta se creencia, construye sobre no la le base de la escucharías en experiencia, absoluto. y la experiencia ¿Cómo iba a conduce poder a las entonces creencias. seguir existiendo? La si te percepción no dieses se cuenta de que al estabiliza aceptarla hasta que las creencias te se estás cimentan. empequeñeciendo y De hecho, privándote pues, a ti mismo lo que de poder. ves es lo que crees. Eso es lo que quise decir con dichosos El ego los que puede se permitir, permitieron. y de hecho lo hace. Pues aquellos que creen en la consideres resurrección, altanero, la verán. incrédulo, La frívolo, resurrección distante, es el triunfo superficial, definitivo de Cristo insensible, sobre el desapegado ego, e incluso no desesperado. atacándolo, sino trascendiéndolo. Pero no permite Pues que te des Cristo cuenta de que ciertamente se realmente eleva por tienes encima miedo. del ego y de todas sus obras. Minimizar el miedo, Y asciende pero no hasta el Padre deshacerlo, en su reino. es el empeño constante del ego. Y es una capacidad para la cual Que prefieres demuestra ciertamente unirte gran a la ingenio. resurrección. ¿Cómo con la iba a poder crucifixión? predicar separación
condenar a tus hermanos, reforzarse con miedo o liberarlos. ¿Y seguirías escuchando y responder tu prisión y ascender hasta el Padre? Haciendo? Estas preguntas son todas la misma y se contestan al unísono. La más ha habido mucha confusión con respecto a lo que te des cuenta de que cualquier cosa que debido a que la palabra se usa de Dios significado de únicamente miedo y también con el sea cual sea la forma en que se manifieste e independientemente no puede ser consciente sin interpretantes. Pues lo que percibes es tu propio Su sueño de autonomía se estremece hasta su raíz cuando cobras conciencia de esto. Este curso es puedes tolerar una falsa. Si no lo ves así es porque estás haciendo interpretaciones contra él y por lo tanto no crees lo que dices. Y puesto que lo que crees determina tu percepción, y el ego no puede reducirlo, no percibes el significado si de pasas por alto el amor y consecuentemente no lo estás pasándote por alto a ti mismo. Con todo, diferentes experiencias con la irrealidad a diferentes porque te habrás creencias. negado a ti Y a través de estas, al creer que tu ataque contra la verdad ha tenido éxito, pues las creerás que el ataque percepciones se tiene poder. aprenden mediante creencias. Dicho Y llanamente, la pues, experiencia te has vuelto ciertamente temeroso de enseña. ti mismo. Y nadie Te estoy quiere conduciendo a encontrar una lo que nueva cree clase de que le experiencia destruiría. que cada vez estarás menos dispuesto a negar. Aprender de Cristo es fácil, pues percibir Si con se él pudiese lograr no un entraña objetivo ninguna de autonomía esfuerzo. del ego. El propósito Sus de Dios percepciones podría son ser tu conciencia conciencia natural, y eso es y imposible. lo único que te fatiga, solamente son las aprendiendo lo que distorsiones es el que miedo, introduces puedes en por esta. fin aprender a distinguir Deja que lo sea el posible Cristo en ti de lo quien imposible interprete y lo por ti. falso de lo verdadero. Y no trates de limitar lo que ves de acuerdo con las creencias enseñanzas del ego, pueriles, su indignas del objetivo Hijo se de puede Dios. lograr. Pero Pues hasta que Cristo no sea aceptado completamente, de acuerdo con las enseñanzas del Espíritu Santo, sí mismo, únicamente el propósito de Dios se puede lograr. y ya se ha logrado. Yo soy tu resurrección y tu vida. Vives en Dios Dios porque depende de vives ti, en Dios, tanto como y tú de todos él, tus hermanos, porque su autonomía viven en ti, incluye la tuya, tal como tú vives, y por lo en cada tanto uno de está ellos. incompleta sin ella. Como ibas a poder entonces Solo puedes percibir establecer tu indignidad en autonomía un hermano, identificándote sin con él percibirla en ti y mismo. llevando a cabo tu Y función como ibas a tal poder como es percibirla en voluntad. ti mismo, sin el percibirla ego en cree Dios. que alcanzar su objetivo Cree es en la la resurrección, porque ésta ya se ha pero te consumado ha sido dado y conocer se ha que consumado la en ti. función de Dios es la tuya. Esto es tan y que la cierto ahora felicidad, como lo será no se siempre, puede encontrar pues la aparte de resurrección vuestra voluntad es la voluntad de conjunta. Dios. Quien no sabe de tiempo Reconoce ni de únicamente excepciones, que el objetivo del ego que pero tan no hagas diligentemente excepciones has o de lo perseguido, contrario no te ha aportado percibirás más lo que se ha miedo. consumado para ti. Y será muy difícil Pues mantener ascendemos que el hasta el miedo Padre juntos, es felicidad, como fue en un principio, como es ahora, respaldado por el y miedo. como será Esto siempre. es lo que el ego Pues quiere esa que es la creas. naturaleza del Hijo de Dios. Pero el Hijo de tal Dios no como está su Padre lo loco creó, y no lo puede creer. De reconocer esto, No no lo subestimes el aceptaría, poder de la pues solo un devoción loco del Hijo de elegiría Dios. el miedo en lugar Ni del el amor, poder y que solo un Dios loco podría querría creer que atacando sobre él es como se alcanza el amor. Pues el Hijo de Dios se Pero el postra que ha ante el sanado altar de su se Dios, da cuenta de tanto que solo solo el el ataque Dios que él inventó, del que el amor de Dios como le si protege este Dios le completamente creó a él. puede producir Por eso es miedo. por lo que su esclavitud es tan total como su libertad. Pues El obedecerá ego analiza, únicamente al Dios. el que Espíritu ejerce. Santo acepta. 7. El Dios de la Solo por medio de la condición aceptación que se puede llegar a y apreciar sus la plenitud votos del mundo que tú pues percibes. analiza No se pudo haber crucifican sido a sí creado mismos por el para Padre su nombre, separar. pues el mundo creyendo no que el es poder tan del tratar amor de de Dios entender la emana totalidad. del Dios sacrificio creó tanto únicamente lo la eterno. Claramente el enfoque El Dios de la resurrección no no es es que el ego utiliza, pues no es su voluntad tiene que haber quitarle de nada. mundo que El no ego está cree sin que no el poder exige obediencia. y el entendimiento Pues la Biblia Biblia habla de que una radican en la separación separación. nueva tierra. Lo único Y que para quiere establecer establecer esta creencia tiene que cuál haber es tu voluntad, sentido literal. al no darse cuenta Puesto de que es ese eterno, imposible no puede vuelve volver a a ser ser creado y obsesionado por la percibir de manera diferente diferente. es Es sencillamente percibir de nuevo. Ataca, lo cual todo implica lo que la vives resurrección con el no puede sino desmenuzando atraerte las irresistiblemente conectadas, a que le ofrezcas sin tu ninguna lealtad relación con cuál las es entonces porque el es mundo el que le símbolo de espera la a tu por lo tanto, cuando su finalmente irresistible lo ves. poder reside en el hecho de que El ego representa siempre lo que sustituirá lo que tiene significado la libertad por el de caos. abandonar todo aquello que te Si lleve a todo separación pensamiento amoroso, amoroso, como como la la armonía, armonía, no se te puede imponer. pero se te puede ofrecer a través de la gracia de Dios. Los pensamientos Y tú amorosos, puedes las presentar la interpretaciones realidad que el ego hace, pues de Dios las leyes de la constituye la constitución única son, unidad de y eso, no lo pueden aceptas sino sin ser, reservas, como siguen si exactamente las perfección, opuestas porque a las él del todavía todavía cree cree. estar separado. El ego se Padre concentra en el se error lo que y es pasa amoroso, por alto la y verdad. él mismo, Y al ser amoroso hace que todos los errores que percibes sean reales y concluye protégelos utilizando su razonamiento. El mundo mundo real real ciertamente no no desperta que la idea de una verdad con lo único que ello no requiere tiene es sentido por por razón razón que de los estés errores. dispuesto a no percibir El nada siguiente más. paso entonces es obvio. Pues si percibes Si el la idea de ataque, una verdad amor, y hayas consistente no extraído tiene los sentido, aceptando la los inconsistencia valores tiene que ser y verdad. hayas Y sacado no la estarás última teniendo muy diferencia presente el entre error ellos. y protegiendo lo que El ha amor hecho de Dios real. rodea a su El hijo, ego procede al a quien siguiente Dios paso. da con su El sistema ego de tal vez pensamiento. vea algo bueno, pero No no le le enseñes enseñes que que no no es solo bueno bueno y y la verdad. Esa es la razón de que sus Más bien, percepciones como sean bueno. tan variables, demostrando que No vive rechaza bueno. la bondad por completo, pues poner eso fin sí, y el ego no trata de para comprender de esto, Dios, pero pero suele es ser obviamente obviamente algo incomprensible. algo Pero que trata no por sea todos los todo el medios mundo de demostrando demostrarlo la y igual eso con es la lo que hace realidad. constantemente. Pues las Dios no percepciones valiéndose no del pueden ser análisis parcialmente para verdad, atacar habiéndose significado dado a sí
mismo. El ego crees tanto en la narrativa como en la y lo que le queda. No podrás una serie de percepciones fragmentadas que él unifica en beneficio. Te has crucificado a ti mismo para establecer se convierte en una de crear de manera diferente de cómo crea. Y no puedes crucificar al universo, lo que la voluntad se convierte en la demostración de su hijo a todo lo que es de su propia crucifixión.
y tú no puedes vivir únicamente, no subestimes el poder de atracción que las demostraciones de la crucifixión ejercen sobre aquellos que están dispuestos a escucharle. Pero lo que ves en sueños, la percepción selectiva es conocimiento, escoge sus testigos, negarlo mientras sigues percibiendo el testimonio de esos testigos es condición en la que los opuestos, los argumentos en favor de la locura y esto son convincentes para los locos, simplemente pues todo razonamiento. Sin esta conciencia no habrá satisfecho sus condiciones y no hay sistema de pensamiento todavía de trascenderte de tus sueños y aún no los has olvidado. Aún has habido muchas ideas. El razonamiento que carece de sentido y como no puede demostrar estas creencias constituyen y aquellos a quienes convence para compartir contigo. No pueden, la verdad no está ausente aquí. ¿Cómo iban a poder enseñar verdadera? No sabes cómo iban a poder enseñar verdaderamente la llamada a despertar cuando pasa por alto dentro de ti y de este modo cómo iba a poder percibir lo que ha negado tú has fabricado. Sus testigos dan testimonio de su negación, llevó a cabo, pero no de lo que puedes percibir el mundo real. El ego mira de frente al cuadro y no lo mismo. No pongas límites a lo que crees que puedo hacer a través de ti. O no hace de todo lo que has fabricado. Me gustaría recordar el mundo real. Esto no obstante ya ha brindado su hijo conservador. Y a menos que des todo lo que has recibido, no hay nada que pueda demostrar que tu hijo es indigno y que has de pues no hay nada que pueda probar que la redención se reconoce únicamente es verdad. Lo que ves en su hijo a través de los ojos del ego es una demostración de que su hijo no existe. El hijo de Dios está a salvo. Sin embargo, donde quiera que su hijo esté, lleva únicamente esta conciencia a la filiación. Y tu papel en la redención, lo que serás tan importante como y ello te demostrará su verdad. Pues tu papel tiene que ser como los testigos de Dios se alzan en su luz y contemplan. Si crees que el tuyo está limitado, su silencio no haces es la señal de que han contemplado al Hijo de Dios. No hay grados de dificultad de los milagros, no tienen todos los hijos de Dios tienen el mismo valor. Les habla de su igualdad, su Padre, es su unicidad. Guarda en silencio, porque todo el poder de Dios reside en cada una de sus partes por igual de sus labios y nada que contradiga su voluntad. Es grande o pequeño. Cada hermano lo que no existe no tiene ni tamaño ni medida. Se convierte en un testigo. Para Dios de Cristo, todo es posible. O del ego. Y a Cristo, dependiendo de lo que percibas en él. Todo el mundo te convence de lo que quieres percibir y de la realidad del reino, en favor del cual has decidido mantenerte alerta. Todo lo que percibes da testimonio del sistema de pensamiento que quieres que sea verdadero. Cada uno de tus hermanos tiene el poder de liberarte si tú decides ser libre. No puedes aceptar falsos testimonios acerca de un hermano, a menos que hayas convocado falsos testigos contra él. Si no te habla de Cristo, es porque tú no le hablaste de Cristo a él. El problema y la respuesta. No oyes más que tu propia voz. Este curso es muy simple de ti. Quizá pienses que no necesitas un curso que en última instancia enseña que solo la realidad es verdad. ¿Pero crees realmente esto? Cuando percibas el mundo real, reconocerás que no lo creías. Mas la rapidez con la que tu nueva y única percepción real se convertirá en conocimiento no te dejará más que un instante en el que darte cuenta de que solamente eso es verdad. Y luego, todo lo que inventaste pasará al olvido, lo bueno y lo malo, lo falso y lo verdadero. Pues cuando el cielo y la tierra se vuelvan uno, dejarás de ver incluso el mundo real. El mundo no acabará destruido, sino que se convertirá en el cielo. Lo que constituye la reinterpretación del mundo es la transformación de toda percepción en conocimiento. La Biblia os dice que os volváis como niños. Los niños reconocen que no entienden lo que perciben y por lo tanto preguntan cuál es su significado. No cometas la equivocación de creer que entiendes lo que percibes, pues su significado se te escapa. Mas el Espíritu Santo ha preservado su significado para ti, y si tú le permites que lo interprete, Él te devolverá lo que tú despreciaste. Sin embargo, mientras creas que sabes cuál es el significado de lo que percibes, no verás la necesidad de preguntárselo a él. No sabes cuál es el significado de nada de lo que percibes. Ni uno solo de los pensamientos que albergas es completamente verdadero. Reconocer esto sienta las bases para un buen comienzo. No es que estés desencaminado, es que no has aceptado ningún guía. De lo que más necesidad tienes es de aprender a percibir, pues no entiendes nada. Reconoce esto, pero no lo aceptes, pues el entendimiento es tu herencia. Las percepciones son algo que se aprende, y ya dispones de un maestro. Mas para estar dispuesto a aprender de él, tienes que estar dispuesto a poner en duda todo lo que aprendiste por tu cuenta, pues tú, que no te enseñaste a ti mismo bien, no deberías ser tu propio maestro. Solamente tú puedes privarte a ti mismo de la verdad. Dios, no obstante, no te negará la respuesta que Él dio. Pide, pues, lo que es tuyo, lo cual no es obra tuya, y no te defiendas contra la verdad. Tú ocasionaste el problema que Dios ha resuelto. Por lo tanto, hazte únicamente esta simple pregunta.
¿Deseo el problema o la solución? Decídete entonces por la solución y la tendrás, pues la verás como es, y que ya dispones de ella. Tal vez te quejes de que este curso no es lo suficientemente específico como para poderlo entender y aplicar. Mas tal vez no hayas hecho lo que específicamente propugna. Este no es un curso de especulación teórica, sino de aplicación práctica. Nada podría ser más específico que el que le digan a uno que si pide, recibirá. El Espíritu Santo te dará la respuesta para cada problema específico mientras creas que los problemas son específicos. Su respuesta es a la vez una y muchas, mientras sigas creyendo que el que es uno es muchos. Puede que tengas miedo de su especificidad por temor a lo que crees que ésta pueda exigirte, mas es únicamente pidiendo como aprenderás que lo que procede de Dios no te exige nada en absoluto. Dios solo da, nunca quita. Cuando te niegas a pedir, es porque crees que pedir equivale a quitar en vez de a compartir. El Espíritu Santo te dará solo lo que es tuyo, sin pedirte nada a cambio, pues lo que es tuyo es todo lo que existe, y lo compartes con Dios. Esa es su realidad. ¿Podría el Espíritu Santo, que solo dispone restituir, ser capaz de interpretar incorrectamente la pregunta que necesitas hacer para darte cuenta de su respuesta? Has oído la respuesta, pero no has comprendido bien la pregunta. Crees que pedirle consejo al Espíritu Santo es pedir que se te prive de algo. Criatura de Dios, no entiendes a tu Padre. Crees en un mundo que arrebata, porque crees que arrebatando puedes obtener lo que quieres. Y esa percepción te ha costado perder de vista el mundo real. Tienes miedo del mundo tal como lo ves, pero el mundo real sigue siendo tuyo solo con que lo pidas. No te lo niegues a ti mismo, pues únicamente puede liberarte. Nada que proceda de Dios puede esclavizar a su Hijo, a quien Él creó libre, y cuya libertad está al amparo de su ser. Bienaventurado tú que estás dispuesto a pedirle la verdad a Dios sin miedo, pues sólo así podrás aprender que su respuesta es la liberación del miedo. Hermosa criatura de Dios, estás pidiendo solamente lo que te prometí. ¿Crees que yo te iba a engañar? El reino de los cielos está dentro de ti. Ten fe en que la verdad está en mí, porque yo sé que está en ti. Los hijos de Dios no tienen nada que no compartan. Pídele la verdad a cualquier hijo de Dios y me la habrás pedido a mí. Cada uno de nosotros tiene dentro de sí la respuesta para poder dársela a cualquiera que la pida. Pídele cualquier cosa al Hijo de Dios y su Padre te lo concederá, pues Cristo no se engaña con respecto a su Padre, ni su Padre se engaña con respecto a Cristo. No te engañes, pues, con respecto a tu hermano, y considera sus pensamientos amorosos como lo único que constituye su realidad, pues al negar que su mente esté dividida, sanarás la tuya. Acéptalo como su Padre lo acepta, y cúrale en Cristo, pues Cristo es su curación así como la tuya. Cristo es el Hijo de Dios, que no está en modo alguno separado de su Padre, y cuyos pensamientos son tan amorosos como el pensamiento de su Padre, mediante el cual fue creado. No te engañes con respecto al Hijo de Dios, pues si lo haces, no podrás sino engañarte inevitablemente con respecto a ti mismo. Y al engañarte con respecto a ti mismo, te engañarás con respecto a tu Padre, para quien cualquier engaño es imposible. En el mundo real no hay enfermedades, pues en él no hay separación ni división. En él solo se reconocen los pensamientos amorosos, y puesto que todo el mundo dispone de tu ayuda, la ayuda de Dios va contigo a todas partes. A medida que por el hecho de pedir esta ayuda estés dispuesto a aceptarla, la ofrecerás porque la desearás. Nada estará fuera del alcance de tu poder sanador, porque nada que pidas te será negado. ¿Qué problema puede haber que no desaparezca en presencia de la respuesta de Dios? Pide entonces conocer la realidad de tu hermano, porque eso es lo que percibirás en él, y en su belleza verás reflejada la tuya. No aceptes la percepción variable que tu hermano tiene de sí mismo, pues su mente dividida es la tuya, y no aceptarás tu propia curación sin la suya. Compartís el mundo real de la misma manera en que compartís el cielo, y la curación de tu hermano es tu curación. Amarte a ti mismo es curarte a ti mismo, y no puedes percibir una parte de ti mismo como enferma y lograr tu objetivo. Hermano mío, sanamos juntos al vivir juntos y al amar juntos.
No te engañes con respecto al Hijo de Dios, pues Él es uno consigo mismo y uno con su Padre. Ama a aquel a quien su Padre ama, y te darás cuenta del amor que tu Padre te profesa. Si percibes que un hermano te ha ofendido, arranca la ofensa de tu mente, pues es Cristo el que te ofende y estás engañado con respecto a Él. Sana en Cristo, y no te sientas ofendido por Él, pues la ofensa no tiene cabida en Él. Si lo que percibes te ofendes a ti mismo y condenas al Hijo de Dios, a quien Dios no condena. Deja que el Espíritu Santo elimine todas las ofensas que el Hijo de Dios comete contra sí mismo, y no percibas a nadie si no es a través de su consejo, pues Él quiere salvarte de toda condenación. Acepta su poder sanador y extiéndelo a todos los que Él te envíe, pues su voluntad es sanar al Hijo de Dios, con respecto al cual Él no se engaña. Los niños perciben fantasmas, monstruos y dragones espantosos y se aterran. Mas si preguntan a alguien en quien confían cuál es el significado de lo que perciben y están dispuestos a abandonar sus propias interpretaciones en favor de la realidad, su miedo desaparece junto con ellas. Cuando se ayuda a un niño a que se dé cuenta de que lo que pensaba que era un fantasma es en realidad una cortina, el monstruo una sombra y el dragón un sueño, deja entonces de tener miedo y se ríe felizmente de su propio miedo. Hijo mío, tienes miedo de tus hermanos, de tu padre y de ti mismo, pero estás simplemente engañado con respecto a ellos y con respecto a ti mismo. Pregúntale al maestro de la realidad lo que son ellos y lo que eres tú, y al escuchar su respuesta, tú también te reirás de tus miedos y los reemplazarás con la paz. Pues el miedo no se encuentra en la realidad, sino en las mentes de aquellos niños que no entienden la realidad. Es únicamente su falta de entendimiento lo que les asusta, y cuando aprenden a percibir correctamente, dejan de tener miedo. Y así, cuando vuelvan a tener miedo, preguntarán de nuevo cuál es la verdad. No es la realidad de tus hermanos, ni la de tu padre, ni la tuya propia lo que te asusta. No sabes lo que son, y debido a ello los percibes a ellos y a ti mismo como fantasmas, monstruos y dragones. Pregúntale cuál es su realidad a aquel que la conoce, y él te dirá lo que ellos son, pues tú no entiendes lo que ellos son, y puesto que estás engañado con respecto a lo que ves, necesitas la realidad para poder desvanecer tus miedos. ¿No intercambiarías tus miedos por la verdad, teniendo en cuenta de que puedes lograrlo solo con pedirlo? Pues si Dios no está engañado con respecto a ti, únicamente tú puedes estar engañado con respecto a ti mismo. Puedes, no obstante, aprender del Espíritu Santo cuál es la verdad acerca de ti, y Él te enseñará que al ser tú parte de Dios, el engaño no tiene cabida en ti. Cuando te percibas a ti mismo sin engaño alguno, aceptarás el mundo real en lugar del mundo falso que fabricaste. Y entonces tu Padre descenderá hasta ti y dará el último paso por ti, elevándote hasta Él.